ustedes bienvenidos a este nuevo encuentro virtual. Tenemos la oportunidad de reencontrarnos en este espacio y pues abordar un poco más con profundidad el mismo aspecto que estuvimos tocando en la oportunidad anterior. Entonces reitero, sean ustedes bienvenidos y con la mejor disposición para el encuentro del día de hoy. Aprovecho que en la oportunidad anterior estuvimos conversando un poco de la diferencia básica que existe entre los enfoques de abordaje de carácter cuantitativo y cualitativo en la investigación educativa. Decíamos en ese momento que la oportunidad que se nos brinda para estudiar los diferentes fenómenos educativos podría ser pues, utilizada para abordar desde prismas diferentes. En un momento era clásico el paradigma positivista, donde pues la interpretación de la realidad era de una manera descriptiva, absolutamente cuantificable y se legitimaba, mientras que luego se introduce un paradigma, una forma de ver el proceso y el objeto educativo de modo interpretativo, de modo cualitativo. Y en ese caso teníamos la oportunidad de visualizar algunas características, como lo dijimos en el encuentro anterior, de lo que es el enfoque cualitativo. Es una forma de acercarnos a una realidad que es ajena, que es críptica, que es compleja, pero que sin embargo nos permite pues entender esos fenómenos a partir de una mirada un poco más amplia, con una interpretación y descripción un poco más densa, pero que también amerita, como investigadores, que nosotros hagamos uso del apoye, es decir, decantemos nuestros sentidos, que estemos totalmente dispuestos a captar y a aprender con ese objeto, sin que nuestras posiciones filosóficas, nuestras posturas paradigmáticas o nuestros posicionamientos teóricos influyan en lo que son los procesos de interpretación propiamente dichos. Es decir, debíamos procurar objetivar el proceso de acercamiento a ese fenómeno ajeno. En este sentido, también mencionábamos que ese carácter de acercamiento subjetivo inclusive ameritaba de ampliar nuestro horizonte de comprensión. Nosotros íbamos en algún momento ampliar esa posibilidad de captar los fenómenos, porque esas realidades educativas pasan a ser fenómenos complejos, volátiles, dinámicos y singulares. Es decir, en ningún momento dos contextos presentan la misma realidad. Los individuos, tanto docentes como estudiantes, son sujetos singulares, particulares, con realidades propias, y por tal razón ese acercamiento iba a ser diferente en un contexto o en otro. De allí que una de las críticas que se hacía a esos enfoques y que corresponde a una de las crisis por las cuales ha pasado el enfoque cualitativo, pues era la crisis de representación y de legitimidad. Hacemos referencia a esa crisis porque entonces luego debemos mencionar brevemente en lo que consiste la validez y la confiabilidad dentro de este enfoque que estamos mencionando. Con respecto a la validez, traigo nuevamente a colación dos aspectos particulares que mencionábamos inicialmente en aquel encuentro. En un momento, pues teníamos que hacer referencia a una concepción establecida en un momento distante en cuanto al tiempo, que es la de Hansen, quien indica que la validez es la precisión con que los hallazgos reproducen la realidad empírica y los constructos caracterizan la experiencia humana. Es decir, es la analogía que va a existir entre esos hallazgos y la realidad misma, para que esos hallazgos representen un retrato auténtico de esa realidad. Es decir, la reproducción del fenómeno tiene que ser auténtica y real. No deben haber distorsiones. Pero por otra parte, ese estudio también tendrá un carácter válido si los constructos, toda aquella teoría que se genere, pues realmente representan lo que se está visualizando dentro de ese contexto y en el fenómeno particular que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de afectos y su efecto, su incidencia en el aprendizaje, eso debe ser muy bien definido y esa claridad conceptual de ese constructo pudiera ser entonces aplicable en otro contexto bajo circunstancias diferentes, pero esos constructos deben realmente evidenciar parte de esa realidad que nosotros estamos estudiando. Hay un autor muy reconocido que es Martínez, que indica que la validez es la posibilidad de apreciar la realidad en sentido pleno.
Esto nos indica que cuando nosotros estamos aplicando la validez en un estudio, lo que pretendemos es decir que ese proceso investigativo ha alcanzado una amplitud en cuanto a la caracterización del fenómeno. Por eso se capta en sentido pleno, como lo indica Martínez. Sin embargo, él mismo señala que se pueden establecer ciertos cuestionamientos. Por ejemplo, la realidad está mediada por el horizonte del investigador, es decir, nuestro propio prisma y nuestra capacidad interactiva, relacional, reflexiva y de comprensión del fenómeno marca la forma como nosotros estamos delineando los resultados. Si somos investigadores con muchísima experiencia, tal vez entonces la descripción y la interpretación que se haga sea un poco más amplia. Si apenas estamos comenzando, puede ser que dejemos aristas sin tocar. Entonces, ese horizonte comprensivo del investigador determina la calidad de la interpretación que se puede alcanzar. También nos indica que el conocimiento construido emerge de procesos de asociación y de relación. Por tanto, esa capacidad que tenga el investigador para asociar y establecer patrones de comportamiento dentro de los insumos que se aporte, por ejemplo, a partir de una entrevista, garantiza que ese conocimiento que se construye pues realmente represente lo que el sujeto me quiere indicar. No obstante, otro investigador que coincide en el apellido, pero no es exactamente al cual nos hacemos referencia en el caso de Martínez 2006, es seguidamente. Martínez junto con Marx desarrollaron una investigación donde concluyen que el reflejo que hace el humano de la realidad corresponde a su propia construcción teórica de lo observado y lo vivido. Y comentaba en aquel momento, cuando nos vimos en el primer encuentro, que precisamente un aporte como este hace ruido, pero también nos llama a la reflexión. Porque si fuese verdad que cuando nosotros estamos haciendo una investigación reflejamos nuestra propia realidad o interpretamos de alguna manera lo observado y lo vivido, pues entonces este enfoque sencillamente jamás alcanzará la objetividad que se pretende. Por eso, nuevamente, Hustler sale a la palestra y nuestra condición de ubicar la polla es esencial para poder garantizar la validez. Es verdad que nosotros hacemos construcciones teóricas desde nuestras propias posiciones, pero no necesariamente cuando nos ubicamos en un posicionamiento debemos dejar que nuestras vivencias o nuestras concepciones previas marquen el retrato que vamos a hacer. Sí, está bien en que nos ubiquemos en un posicionamiento filosófico, paradigmático, teórico, porque por supuesto eso nos garantiza el uso de un prisma adecuado, pero no necesariamente ese posicionamiento tiene que demarcar o volver difuso el conocimiento alcanzado. Entonces, dicho esto, podemos conversar sobre otros aspectos que también tienen sentido respecto a la validez. Por ejemplo, la realización de ciertas interrogantes. La primera pregunta que se hacía ¿es esa imagen que hemos alcanzado una representación diáfana de la realidad? ¿Al caso es la más clara? ¿Es la mejor? ¿Es la que representa mejor el fenómeno que estamos estudiando? Cuéntame. ¿Es esa descripción más densa, la más completa? No, ¿O acaso se ha dejado en algún el momento negrito tiene una tabla ahí en negocio. Mira para ver de, si puedes parar la vaina ahí para que nos quede la. hay No, un no, del micrófono? no veo ninguna. Ah, bueno, listo. No sé si alguien conoce eh, nuestro compañero que tiene se identifica como HP, por supuesto será por la marca del equipo, pero tiene su micrófono encendido. Bueno, creo que ya podemos continuar. La segunda pregunta, gracias. La segunda pregunta que debíamos hacer ¿es esa la descripción más densa? Nos hemos involucrado con el fenómeno de la forma más apropiada para garantizar que hemos considerado todos sus aristas y elementos, o acaso en algún momento se requiera de un estudio posterior que profundice un poco más. Tercera pregunta, ¿cuáles aristas del fenómeno se han obviado? Y en el caso de ser así, ¿por qué razón las hemos obviado? Tal vez la ligereza, tal vez la prisa, tal vez la ausencia de profundización dentro del fenómeno ha hecho que nos desliguemos de algunas partes esenciales. ¿Se ha deformado la realidad por los instrumentos o por la subjetividad? Es decir, lo que se ha alcanzado realmente no es claro, no es objetivo, ¿sí? Tiene cierto carácter difuso o sesgado. Otra pregunta, ¿la ligereza ha dejado de lado rasgos fundamentales?
tal vez por la prisa, el investigador ha dejado aspectos esenciales que definen el fenómeno. La interpretación de la realidad se acerca a los reflejos idealizados del investigador y esta es la pregunta más crítica, porque como les indicaba previamente, no necesariamente podemos desprendernos de nuestras concepciones, pero sí debemos evitar que esas vivencias y esas concepciones previas que se tienen como investigadores, pues demarquen los resultados o demarquen la interpretación de todo aquello que se alcance como parte de la caracterización del fenómeno. Bien, aparte de eso, podríamos considerar otras preguntas, otras interrogantes, por ejemplo, ¿qué debemos hacer nosotros para garantizar que justamente se alcance esa objetividad pretendida? Entonces, Husserl nos hace referencia a que se debe hacer una reducción fenomenológica, es decir, debemos pensar solamente en el fenómeno, obviando todo aquello que sea nuestras elaboraciones teóricas, nuestras percepciones y nuestras vivencias propias. Así, entonces, pasamos nuevamente a considerar lo que es el contraste de la validez desde el posicionamiento de dos garantes de lo que es el aspecto teórico de confiabilidad y validez dentro del enfoque cualitativo. En primer momento, decimos que la validez es una expresión de verdad construida y por tal razón, como expresión de verdad construida, consensuada e interpretada, se convierte en un criterio límite de la legitimidad. Es decir, como nosotros no podemos cuantificar y verificar a través de números una realidad de carácter social, pues precisamente la validez, donde garanticemos que nos hemos acercado objetivamente a ese fenómeno, es lo que nos permite garantizar la legitimidad. Cortés, por su parte, en un artículo que pues, colocó a la luz pública ya hace un tiempo atrás, indicaba que los criterios de validez deben priorizar la aproximación al fenómeno de estudio, alejando totalmente al sujeto de sus posicionamientos filosóficos para que la atención se centrara objetivamente en el objeto que estábamos valorando. Tenemos entonces dos posibilidades de garantizar la validez, ya fuese por la validez interna o por la validez externa. La validez interna, cuando nosotros comparamos esto con lo que es el posicionamiento positivista, se parece a aquello que era mencionado como el isomorfismo o la analogía entre el fenómeno y lo que nosotros describíamos como fenómeno. En este caso, pues se utiliza el término credibilidad y también alude a la analogía, al parecido, a la conexión real íntima que se establece entre la interpretación y el fenómeno mismo. Pero eso, por supuesto, ameritaba de una indagación exhaustiva, profunda, de todo aquello que se considerara insumo de la interpretación. También se amerita la reflexión constante, por eso es que, por ejemplo, una de las teorías de análisis que más se utiliza en este enfoque es la teoría fundamentada, que consiste en un proceso analítico inductivo donde consideramos los códigos y los aportes de cada informante a partir de las entrevistas para generar conjuntos más grandes llamados dimensiones, donde se reúnen algunos aspectos o características propias del fenómeno en ciertas parcelas que luego se unen en otras más grandes llamadas subcategorías y que finalmente pues conforman lo que son las categorías de análisis final. Estas categorías de análisis final, cuando nosotros hacemos este proceso de validez, pudieran corresponder a las a priorísticas, es decir, a las que yo creía que iban a considerarse en el fenómeno o a alguna que sea emergente. Generalmente se dice que en la medida en que se produzcan categorías emergentes es porque la entrevista ha sido realmente fructífera y hemos encontrado nuevas aristas que definan el fenómeno. Por supuesto, para poder establecer la credibilidad del fenómeno, pues todo lo que se considere insumo debe ser verificado. Es decir, toda aquella información que se aporte a partir de la entrevista y que se transcriba debe ser confirmada por ese sujeto para pues, establecer si realmente eso es lo que ha querido decir, sobre todo cuando abordamos contextos complicados como por ejemplo delincuencia, vida en cárceles, donde las jergas que se utilizan, los vocabularios específicos de ellos son diferentes a los que pudiera estar manejando el investigador. También se habla de la validez externa y en este caso hacemos referencia a la posibilidad de transferir justamente este proceso investigativo hacia contextos diferentes. Comentábamos al principio que es bastante difícil, es bastante complicado porque los contextos varían y los individuos, obviamente, pues son singulares y son diferentes.
Pues sin embargo, la única posibilidad que tenemos de poder llevar un proceso investigativo a un contexto diferente es definir claramente cuáles fueron los elementos contextuales, espaciales y temporales que definieron nuestro primer estudio. Para que una persona que revise nuestro estudio, nuestra investigación, tenga esa descripción en la mano y tenga la posibilidad de buscar una analogía en un contexto diferente. Por supuesto, la aplicabilidad de los constructos también es otro elemento que garantiza la validez interna, porque pudiera ser que los constructos sean propios de ese contexto y no puedan ser transferidos a otro. Entonces también eso es un criterio pues, que debe ser muy claramente aplicado por parte del investigador. Dicho esto, entonces podemos conversar sobre otro aspecto y es la confiabilidad. En forma general, nosotros indicamos que la confiabilidad hace referencia es al nivel de concordancia interpretativa cuando diferentes investigadores pueden abordar un fenómeno y pueden tener unos posicionamientos. ¿Bien? Eso es lo que le garantiza el carácter seguro, congruente a la investigación. Sin embargo, hay algunos cuestionamientos, algunas debilidades que se pudieran apreciar. Nuevamente tenemos unos compañeros con el micrófono abierto, entre ellos nuestra participante Celia. Por favor, si tienes la oportunidad de apagar el micrófono, y creo que también hay que lo tiene por aquí abierto. Entonces, que lo apague para poder, muchas gracias Celia, para poder continuar. Bien, entonces en estos cuestionamientos, pues nuevamente aparece la posibilidad de que no es posible hacer la réplica absoluta, dada la diferenciación y la singularidad de contextos y de individuos. También se dice que el investigador es el instrumento de investigación. Por supuesto que pasa a ser el primer instrumento porque él es el que define exactamente qué quiere observar dentro de la realidad, es decir, selecciona, identifica el objeto de estudio, define los instrumentos propiamente dichos, observación, observación participante, entrevista, lista de cotejo, todo aquello lo define el mismo investigador. Posicionamiento teórico, porque él es el que decide de qué postura teórica se va a acercar, y también cuál es el mecanismo de interpretación. Por ejemplo, algunas veces decide hacer un estudio desde el punto de vista fenomenológico, observando esa realidad desde afuera, pero también puede hacer un estudio desde la investigación-acción, incorporándose, siendo parte del fenómeno, transformando la realidad y entonces se está ubicando en un paradigma sociocrítico transformador de la realidad. Por eso, el investigador es el primer instrumento de investigación. También hablábamos de algunas bondades y exigencias, por ejemplo, en cuanto a la confiabilidad interna, podríamos decir que eleva la credibilidad de las estructuras significativas porque precisamente los constructos que se generan, si son aplicables a otros contextos, pues elevan la credibilidad. Por otra parte, en cuanto a la confiabilidad externa, se reconoce la no neutralidad del investigador porque siempre que nosotros nos acercamos, tenemos una posición, tenemos una óptica, tenemos un prisma, definimos nuestros instrumentos y de alguna manera ese acercamiento puede hacer que el horizonte de interpretación y comprensivo sea más amplio o sea menos amplio. Luego, en función de esto, también conversábamos previamente en nuestro primer encuentro que era necesario valorar el papel que tiene la triangulación dentro de todo este proceso, sobre todo porque los estudios de carácter cualitativo dentro del campo educativo, pues ameritan del contraste, no solamente con otros investigadores, sino del contraste entre los mismos sujetos. Si investigamos, por ejemplo, directivos, docentes, alumnos, padres, 4 tipos de sujetos, como parte de los elementos esenciales, de los informantes claves de nuestro estudio, pues es bueno contrastar sus posicionamientos para que no tengamos solamente una fuente. Entonces ese contraste de fuentes puede generar una mejor fotografía de ese proceso que estamos analizando. Entonces, en realidad, lo que hace la triangulación es garantizar esa validez interna porque permite establecer una analogía entre lo que yo estoy escribiendo como descripción y lo que realmente ocurre en la realidad. Y esa descripción, por supuesto, que depende del insumo que me dan esos informantes claves. Eso permite aumentar la fortaleza, la calidad y la robustez de este tipo de estudios cualitativos desarrollados dentro del contexto educativo. Si queremos hablar de las ventajas, entonces traigo 4 posicionamientos que son los siguientes. En primera instancia, hago mención a Olsen, quien
indica que la triangulación crea una visión holística del objeto de estudio. Es decir, a partir de la triangulación, como se están considerando diferentes fuentes, diferentes posicionamientos, y se analiza la divergencia o la convergencia entre ellos, entonces se crea una imagen más amplia y más densa, por tanto, una visión holística del fenómeno que estamos estudiando. Por tanto, es una de las ventajas que se le atribuye a la triangulación. Martínez señala que determina intersecciones y coincidencias respecto a las apreciaciones que se realizan de ese fenómeno. Podríamos decir que no solamente coincidencias, sino también divergencias, porque el hecho de que nosotros realicemos un estudio y nuestros resultados no coinciden en lo absoluto con lo que otros autores y otros investigadores han determinado, no significa que nuestro estudio esté errado. Significa que nuestra realidad ha aportado una descripción que es opuesta, que es contradictoria a la que se ha encontrado en otro contexto. Entonces, no necesariamente es que el estudio pues, está mal desarrollado, sino que nuestra realidad apreciada es totalmente diferente de la que han observado en otros contextos. Bien, Trujillo indica que la triangulación determina la aplicación de filtros a través de los cuales se capta la realidad. Y cuando nosotros hablamos de filtros, lo que nosotros procuramos indicar es que precisamente el investigador procura decantar la interpretación de la realidad. Entonces, decanto, contrasto y trato de buscar intersecciones entre las apreciaciones que me dan los diferentes sujetos o las diferentes fuentes. Esos filtros, pues precisamente me permiten matizar de un modo más real y que no sea mi propio sentir el que pues alcance a delinearse en ese retrato que estamos haciendo, sino que esos filtros me permitan es mostrar esa fotografía lo más cercana posible al fenómeno estudiado. Y por último, muestro mi aportación particular, es el hecho de que la triangulación procura asegurar el carácter acendrado de las reconstrucciones interpretativas de la realidad. Lo que quiero decir con esto es que se procura garantizar la pureza de la investigación, que procuramos alcanzar ese carácter diáfano, que tratamos de que se decante de tal manera la interpretación que estemos seguros de que esas reconstrucciones interpretativas son un reflejo auténtico del fenómeno que estamos estudiando y que se aleje de las posibilidades de sesgos interpretativos, ya sea por una mala aplicación de los instrumentos, por un errado diseño de los instrumentos o por sesgos en la interpretación misma de los resultados. Porque recordemos que cuando nosotros hablamos de errores, tenemos dos tipos de errores, los errores estadísticos propiamente dichos, los errores en general de la investigación, dentro del cual caben los errores cualitativos, y son aquellos que se derivan de la construcción de los instrumentos, de la aplicación, de la recolección de los insumos, de los datos como tal, o de la interpretación de los mismos. Inclusive el hecho de haber realizado, si estamos en el campo cuantitativo, un modelado erróneo, porque no hemos considerado algunas variables y entonces creemos que el modelo de regresión lineal es el más apropiado cuando es el modelo de regresión múltiple, por ejemplo, o cuando nosotros estamos en el campo cualitativo y decidimos que solamente hay dos variables de interés y estamos dejando elementos del entorno que son decisivos e influyentes dentro de ese fenómeno que estamos estudiando. Entonces, la interpretación que se hace depende del cruce de miradas, depende de ese cruce de perspectivas para a través de esas intersecciones, pues procurar buscar las mejores reconstrucciones interpretativas y que ese proceso de intelección que nosotros realicemos, pues precisamente se llenen, se nutran de todas esas posibilidades de interpretación insesgadas, que es lo que nosotros pretendemos aspirar. Bien, entonces en este momento cierro lo que es, digamos, el resumen de lo que habíamos visto previamente en nuestro primer encuentro y pasamos entonces a considerar pues otro aspecto es lo vinculado precisamente con los paradigmas educativos. ¿Por qué nosotros iniciamos esta discusión visualizando un poco lo que nosotros hacemos como investigadores desde estas dos perspectivas? Porque precisamente estas perspectivas, estas miradas que se hacen a los fenómenos educativos, se asemejan mucho a lo que ha sido una visión a través de los últimos años de lo que es la realidad en el contexto de la escuela, de la universidad, es decir, dentro de la institución en la cual nosotros hacemos vida. Por supuesto que entender un paradigma educativo como tal implica pues reconocer que el paradigma
propiamente dicho, lo que establece es un consenso interpretativo. Es decir, nosotros procuramos entender e interpretar la realidad educativa a partir de una postura. Tenemos diversas maneras de posicionarnos. Esas posiciones dependen, en primer lugar, del carácter ontológico, es decir, ¿qué entendemos nosotros por educación? ¿Cómo concebimos nosotros el aprendizaje? ¿Qué papel realmente juega el sujeto que aprende? ¿Qué papel hace el docente? ¿Cuál es el rol? ¿Cómo se alcanza el conocimiento indirectamente? Y todo este conjunto de aspectos es lo que define exactamente pues, la mirada que le voy a dar al fenómeno educativo. Entonces, por ejemplo, entender el aprendizaje como tal, pues nos indicaba un camino para después abordar la interpretación del hecho educativo. En un inicio, por ejemplo, el aprendizaje fue interpretado y fue concebido solamente como un cambio conductual, es decir, como un cambio de conducta que se generaba a partir de la experiencia. Por tanto, si esa era la forma de ver el aprendizaje, ese era el centro de atención y el paradigma, la interpretación que se hacía del hecho educativo se ubicaba precisamente en el primer paradigma que tenemos acá, que es el conductista. En este paradigma, entonces, se determina que lo que se aprende realmente son conductas observables, medibles, cuantificables. En algunos campos, por ejemplo, esto era perfectamente aplicable. Inclusive, por decir algo, en otras áreas que no tenían nada que ver con educación, sino por ejemplo en el área de los deportes. Aprender la técnica apropiada para realizar un triple salto, pues ameritaba un cambio en la conducta observable donde ese deportista pues pudiera modificar su forma de realizar los saltos, aprendiendo nuevas técnicas y determinando a partir de cambios observables una mejora en su comportamiento. En algún momento tal vez se consideró que este tipo de enfoque era el apropiado para observar el fenómeno educativo. Sin embargo, luego se reconoce que no solamente es lo que se observa, porque existen elementos que no son observables y que son los procesos cognitivos que desarrolla el sujeto. Y por tanto, posiblemente, pues lo que había allí no era solamente un cambio de conducta, sino que lo que interesaba era un cambio en la representación mental que el sujeto hacía sobre aquello que se le colocaba a disposición para aprender, para captar. Entonces, cuando se enfoca la atención en el proceso cognitivo, en la representación mental, surge una nueva forma de interpretar el fenómeno educativo, es precisamente el paradigma cognitivo. Y en este paradigma cognitivo, pues lo que se procura es desarrollar de la mejor manera estos procesos cognitivos para la aprehensión de ese conocimiento, dando, digamos, énfasis en la representación que la persona hacía de esos objetos externos. En el campo de la matemática, por ejemplo, cuáles eran los procesos cognitivos asociados para aprender con H ese objeto matemático relacionado con la potenciación o la radicación. Entonces, cómo el sujeto cambiaba esas formas de pensar y cómo se desarrollaban esos procesos cognitivos, ese era el centro de atención en ese caso. Sin embargo, aun cuando se puede establecer que en algún momento los cambios de conducta eran los más distinguidos en el aprendizaje y que luego los cambios en las representaciones eran los que debían definir el proceso educativo, surgen otras posiciones, otras posturas en las que no solamente se determina que hay un proceso cognitivo con alto valor, sino que también el escenario en el cual se desarrolla el proceso educativo tiene un alto peso, por tanto es esencial. Y entonces surge la tercera posición, que es el paradigma ambientalista. En este paradigma, entonces, el entorno pasa a ser influyente y decisivo en las posibilidades de alcanzar un aprendizaje de calidad. No solamente dentro del campo que ya mencionaba, por ejemplo, de las matemáticas, sino de las ciencias naturales. Entonces, un paradigma ambientalista en el campo de las ciencias naturales nos hacían ver la posibilidad de que nosotros, como docentes, consideráramos inclusive la posibilidad de influencia del escenario para poder generar una mejor aproximación a cada uno de los conceptos dentro de las ciencias naturales.
Entonces, eso pues generó un cambio brusco en esa perspectiva y poco a poco, paulatinamente, se fueron abriendo hacia otras posibilidades. Luego surge entonces un cuarto posicionamiento que es el constructivista. Aquí se acepta, desde el punto de vista constructivista, que los procesos cognitivos tienen alto valor. Por supuesto, son los que determinan esos cambios internos en el sujeto. Pero estos procesos cognitivos se dan a la par de la influencia del entorno con un tercer elemento que se adiciona y son los conocimientos previos. Es decir, si bien el escenario influye, si bien el entorno tiene influencia y si bien lo que queremos es procesar adecuadamente desde el punto de vista cognitivo, pues todos estos procesos tienen un anclaje particular en los conocimientos previos. Por eso se dice que todo conocimiento previo genera uno nuevo. Y es a partir de allí que los autores que se anclan en esta posición, pues defienden precisamente este tipo de posturas. Cambiando entonces a una postura diferente que amplía un poquito estas posibilidades iniciales de conocer y de ver el fenómeno educativo, nos encontramos con el paradigma crítico social. En algunos casos se llama el paradigma humanista social. Tiene algunas variantes, pero en forma general se puede llamar crítico social y que se asemeja mucho a lo que nosotros conversábamos en el encuentro previo, es cuando el investigador se ubica en el paradigma crítico porque intenta modificar la realidad. Entonces aquí este paradigma crítico también acepta que aunque hay un ambiente externo, aunque hay un entorno que define, hay herramientas de carácter tecnológico, de carácter social, instrumental, que son externas al sujeto, pero que determinan una influencia en su posibilidad de aprender. Y no solamente eso, sino que en la medida en que ese entorno permita un mejor uso de estas herramientas, podrá ser entonces un sujeto que se ubique en el norte del cambio social, es decir, en la transformación. Desde este punto de vista, el paradigma crítico social procura promover el desarrollo de las funciones psicológicas superiores y con ello el uso funcional, reflexivo y descontextualizado de las herramientas y tecnologías de mediación sociocultural en los educandos. Es decir, cuando hablamos de descontextualizado es abrirnos no solamente al contexto particular, sino abrirnos a otras posibilidades a partir de la reflexión. Es decir, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, en la enseñanza de las ciencias naturales, de la contaminación, pues no solamente es ubicarnos dentro del entorno del aula, sino trascender, ubicarnos fuera de esa frontera para dentro de los espacios colectivos, sociales, amplios, definir cuáles son los elementos socioculturales que nos permiten abordar el tema de la contaminación con el mejor empleo de las herramientas que tenemos, siempre procurando, pues, reflexivamente un cambio social. En forma general, podemos indicar que cuando nosotros estamos ubicados dentro de este paradigma crítico social, pues aceptamos que indudablemente el sujeto no es la única variable. Es decir, aquí el entorno tiene un peso fundamental. Entonces, en algún momento este paradigma se asemeja un poquito al ambientalista porque define la influencia del entorno, solo que en este caso hay una triada sobre la cual se establece o se sustenta el aprendizaje y el análisis de cualquier proceso educativo. Es la triada entorno, cultura y momento histórico. Quizás esto es lo que lo diferencia del ambientalista propiamente dicho, porque aquí en el caso del ambientalista pues se le da peso al escenario, pero no necesariamente el momento histórico. Tampoco la cultura se reconoce, por tanto, esta triada es la que define la diferenciación entre este paradigma y el que acabo de mencionar. En el caso de la enseñanza de la matemática, por ejemplo, hay algunos autores que se ubican dentro de posicionamientos socioculturales para la enseñanza de esa asignatura. Y ellos entonces están involucrados, propiamente dicho, dentro de estos paradigmas. Lo que quiero decir con esto es que dependiendo de esa posibilidad de interpretar la realidad, hay muchos autores que han generado teorías. Por tanto, el paradigma es el nodo padre a partir del cual se generan las teorías. Y esas teorías, a su vez, a nosotros como docentes nos generan la posibilidad de tomar ciertos modelos de actuación.
Entonces, aquí está la relación entre paradigma, teoría y modelos. Repito entonces, en el caso del paradigma crítico-social, se han generado en la enseñanza de la matemática algunas teorías particulares. En este caso hice mención a la teoría sociocultural, por ejemplo, en la que Cantoral se ha distinguido como uno de sus principales exponentes. Entonces, con esto se define la diferenciación entre lo crítico social y el ambientalista. Y por último, hacemos el contraste para acercarnos un poco a lo que ya veníamos diciendo, a estas dos posturas paradigmáticas. Primero, el paradigma positivista, en el cual se indica que la realidad es accesible mediante la experiencia. Es decir, nos acercamos a partir de la experiencia a ese objeto para conocerlo. Se amerita entonces que ese objeto sea tangible. Si nosotros estamos hablando de mediciones, de longitudes y de áreas, deberíamos tener a partir de la experiencia un acercamiento a ese objeto de conocimiento. Pero también en ese paradigma positivista, el inicio del conocimiento es la realidad. Por tanto, se parte de la realidad, pero se da un altísimo valor a los sentidos. Lo que se capte a través de los sentidos para aprender ese objeto tangible es lo que precisamente permite alcanzar el conocimiento deseado. Eso significa que cuando el paradigma es positivista, pues se debe trabajar con problemas medibles y mensurables. Por supuesto, en algunas áreas estos procesos no son precisamente fáciles de alcanzar. Por eso entonces, este paradigma positivista tiene una contraparte que es el interpretativo. Esto se asemeja mucho a lo que ya veníamos conversando con respecto al enfoque interpretativo. Se asemeja un poco en el siguiente sentido. Primero, se reconoce que la realidad se puede interpretar porque pasa a ser un elemento externo al sujeto que aprende. Pero para poder interpretarla, entonces la reflexión es esencial. Aquí, cuando nosotros estamos ubicándonos en el paradigma interpretativo para entender lo que es el fenómeno educativo, entendemos que la realidad está compuesta, por una parte, de objetos observables, pero también que son externos al sujeto, que ameritan la asignación de un significado y también de un sentido. Por tanto, hay unos significados simbólicos e interpretativos que se ajustan a esa realidad. Y esto precisamente es propio del área de la psicología, pero también de otras áreas de orden social, donde, por ejemplo, los valores morales, los valores comunitarios de convivencia, pues pueden ser apreciados, pueden ser valorados, pueden ser enseñados desde este paradigma. Sin embargo, lo esencial en este caso es reconocer que el conocimiento no se descubre por observación, sino que se produce a partir de la reflexión y del análisis y de interpretación de aquello que es externo al sujeto, pero que de alguna manera establece una relación con él mismo. Aunque es externo, lo influye, generando la posibilidad de producir conocimiento. Entonces, con esto hacemos un primer acercamiento a los paradigmas educativos y señalo que, por ejemplo, en una de nuestras actividades, pues debemos hacer un esbozo esquemático de lo que son los paradigmas, las teorías y los modelos. Como cada uno de nosotros desarrolla actividades dentro de un campo específico de conocimiento, puede ser que si algún docente se desempeñe en el área de la matemática, por ejemplo, tenga la posibilidad entonces de hacer mención, una vez que establezca los paradigmas, a las teorías propias de ese área.